Hermanos, bienvenidos a una entrega más de la reflexión de la palabra. Hoy, viernes 10 de noviembre del año 2023, viernes 31 del tiempo ordinario. El color litúrgico es blanco, las lecturas corresponden al ciclo A. La Iglesia recuerda y celebra hoy a San León Magno. La primera lectura la tomamos de la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 15, versículos del 14 al 21. En lo personal estoy convencido de que ustedes están llenos de bondad y conocimiento para poder aconsejarse los unos a los otros. Sin embargo, les he escrito con cierto atrevimiento algunos pasajes para recordarles ciertas cosas que ya sabían. Los he hecho autorizado por el don que he recibido de Dios de ser ministro sagrado de Cristo Jesús entre los paganos. Mi actividad sacerdotal consiste en predicar el Evangelio de Dios, a fin de que los paganos lleguen a ser ofrenda agradable al Señor, santificada por el Espíritu Santo. Por lo tanto, en lo que se refiere al servicio de Dios, tengo de qué glorificarme en Cristo Jesús, pues no me atrevería a hablar de nada, sino de lo que Cristo ha hecho por mi medio para la conversión de los paganos, valiéndose de mis palabras y acciones, con la fuerza de señales y prodigios y con el poder del Espíritu Santo. De esta manera, he dado a conocer plenamente el Evangelio de Cristo, por todas partes, desde Jerusalén hasta la región de Iliria. Pero he tenido mucho cuidado de no predicar en los lugares donde ya se conocía a Cristo, para no construir sobre los cimientos ya puestos por otros, de acuerdo con lo que dice la Escritura. Los que habían tenido noticias de él lo verán, y los que no habían oído de él lo conocerán. Pablo, en esta lectura, nos está dando dos condiciones. La primera es a nombre de quién él está predicando. Y la segunda es para quién está predicando. La primera es que lo está haciendo en lo personal. En lo personal, y estoy convencido, dice, de que ustedes están llenos de bondad y conocimiento para poder aconsejar a los otros. Y ese conocimiento, esa bondad, ese sentido que Pablo está teniendo, lo está reconociendo porque él es enviado por Cristo. Él es enviado por el Espíritu del Señor, enviado por Dios. Y hace una anotación muy interesante. Mi actividad sacerdotal consiste en predicar el Evangelio de Dios. Hay que recordar que el sacerdote es aquel que habla en nombre de Dios, habla en nombre del pueblo hacia Dios. Hace la ofrenda a Dios. Es el intercesor entre el pueblo y Dios y el pueblo. Aquí Pablo dice, esto lo hago a los paganos, para que mi actividad sea esa ofrenda agradable al Señor, santificada por el Espíritu Santo. Porque la labor de Pablo es llevar el Evangelio. La labor de Pablo es trabajar en esos lugares donde Pedro, Juan, Santiago, por ser judíos, no podían trabajar. Pablo, por las ciudadanías que tenía, por el conocimiento que tenía, romano, griego, judío, fariseo, poseía toda la herramienta para poder llegar a aquellos que estaban despegados o aquellos que no conocían a Cristo. Y al no conocer a Cristo, no conocían a Dios. O si conocían a Dios, lo conocían nada más de oída y de palabra. Pablo lo dice, valiéndose de mis palabras y acciones, con la fuerza de señales y prodigios y con el poder del Espíritu Santo. Hermanos, Pablo hacía estos milagros, Pablo hacía estas acciones. Nosotros estamos llamados a imitarlo, a actuar conforme él dice. Palabras y acciones, fuerza de señales y prodigios, y sobre todo con el poder del Espíritu Santo. Hay que invocarlo, hay que estar siempre con él, hay que tenerlo presente siempre a este Espíritu
que es de Dios. Del Evangelio lo tomamos del evangelista Lucas, capítulo 16, versículos del 1 al 8. Jesús dijo a sus discípulos: había una vez un hombre rico que tenía un administrador, el cual fue acusado ante él de haberle malgastado sus bienes. Lo llamó y le dijo: ¿es cierto lo que me han dicho de ti? Dame cuentas de tu trabajo, porque en adelante ya no serás administrador. Entonces el administrador se puso a pensar: ¿qué voy a hacer ahora que me quiten el trabajo? No tengo fuerza para trabajar la tierra y me da vergüenza pedir limosna. Ya sé lo que voy a hacer para tener a alguien que me reciba en su casa cuando me despidan. Entonces fue llamando uno por uno a los deudores de su amo. Al primero le preguntó: ¿cuánto le debes a mi amo? El hombre le respondió: 100 barriles de aceite. El administrador le dijo: toma tu recibo, date prisa y haz otro por 50. Luego entonces al siguiente le preguntó: ¿y tú cuánto debes? Él respondió: 100 sacos de trigo. El administrador le dijo: toma tu recibo y haz otro por 80. El amo tuvo que reconocer que su mal administrador había procedido con habilidad, pues los que pertenecen a este mundo son más hábiles en sus negocios que los que pertenecen a la luz. ¿Qué nos está hablando este pasaje? ¿Qué nos está hablando esta parábola que cuenta Jesús? Está hablando de la confianza. Está hablando de que los hombres que trabajan en la luz simplemente confían en el hermano. Confían en aquel que hace las acciones. Confían en el hombre. ¿Por qué? Porque esa es la convicción del cristiano. Confiar en el hermano. Sin embargo, aquí, esta historia donde nos narra que este administrador actuó de esa manera es porque está cobrando de alguna manera las cuentas, pero él también está actuando en confianza, porque ¿quién dice que al momento de que él sea despedido, realmente el que le debía los barriles de aceite o el que le debía los sacos de trigo, lo vaya a recibir como si fuera alguien a quien pudiera recibir? Esa es la confianza que nos está hablando Jesús. Es la confianza que nos está platicando aquí Lucas. Esta historia se basa en no defraudar. Esta historia se basa en la confianza que debemos de tener hacia el amo y también hacia las acciones que estamos haciendo. El hombre que confía en el hombre, dice, es maldito, porque no sabe si el hombre le va a responder. Hermanos, estamos llamados a ser correctos en nuestros negocios. Estamos llamados a tener la confianza en el hermano. Estamos llamados a cuidar de aquello que se nos da, aquello que se nos presta y aquello de los cuales se nos nombra responsables, ya sea un bien material, ya sea un bien intelectual o ya sea una simple administración. Hermanos, estamos llamados a actuar bien con nuestros dones. Estamos llamados a actuar de manera correcta con los dones de nuestros hermanos, que nuestros hermanos con toda la confianza nos los ponen a nuestro servicio. Eso es de lo que nos está hablando este pasaje. Hay que tener confianza en el hermano, confianza en el dueño, confianza en lo que nos está dando. Hermanos, Dios los bendiga.